celebraremos la Eucaristía de aniversario por Jesús Huerga. A las 9 de la noche tendremos la entrega de alimentos, el grupo de Cáritas, que ya sabes, vengan un poquito antes. Y el jueves llegan los jóvenes que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud, llegan a nuestra diócesis y llegan también a nuestra parroquia. A partir del jueves, entre el jueves y el domingo, tendremos una serie de actos y de celebraciones de las que iremos dando cuentas. Pues con este himno, Firmes en la Fe, himno de la Jornada Mundial de la Juventud, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el domingo próximo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis un feliz domingo, podéis ir en paz. La iglesia parroquial del Espíritu Santo es un pequeño templo románico ubicado extramuros de la ciudad de Zamora, en el barrio al que le da nombre y que antiguamente se denominó Pobla Sancti Spiritus. Fue declarada bien de interés cultural en 1983. Este pequeño y modesto templo románico rural ha sido recientemente restaurado dentro del Plan Zamora Románica. Después de su mejora, ha vuelto a abrir sus puertas al culto. Para celebrarlo, el historiador José Andrés Casquero ofreció una conferencia en la propia iglesia en la que hablaba de cómo surgió este templo. El templo, como veis, es un templo modesto, el prototípico del románico rural, del que en Zamora también hubo algún otro ejemplo, como pueda ser la desaparecida iglesia de San Lázaro, que ya no conocemos. Estas pueblas que surgieron en extramuros de la ciudad, en un momento en que el impulso repoblador estaba agotado ya, tuvieron la desventaja de que nunca llegaron a poblarse y entonces quedaron como zonas marginales. De todas las formas, la iglesia es un templo modesto porque tampoco, digamos, la zona requería un templo de mayor importancia, ¿no? Fue una fundación en un principio privada, del que fue deán y maestro de la Catedral de Zamora, Juan. La iglesia del Espíritu Santo tiene una particularidad. Es la única de estilo románico que conserva su acta de consagración, y eso después de 8 siglos. La particularidad del templo, no del edificio en sí, sobre todo en lo que a historia religiosa se refiere, es que en 1512 un familiar del Papa, Diego Bazán, solicitó la creación de una prebenda en la catedral que se llamó la Abadía del Espíritu Santo, ¿no? Esa prebenda catedralicia era, juntamente con el arcediano de la Fuente de Usaco, las únicas prebendas creadas ex novo desde la fundación del Cabildo Catedral. Esa prebenda se mantuvo hasta el concordato de 1851, en el que fue suprimida. La prebenda trajo ventajas e inconvenientes a la iglesia. Ventajas porque, a pesar de que todo lo percibía el abad, por lo menos la iglesia pudo mantenerse, a pesar de tener pocos diezmos, pocas rentas la fábrica y poca feligresía. Y tuvo inconvenientes, el que también el abad, al llevarse todo, pues no dejó para la iglesia prácticamente nada y además nunca residía, nombraba un vicario o un teniente que atendía a la iglesia. En la Edad Media esta zona extramuros no creció y por lo tanto la iglesia tampoco lo hizo, lo que supone que no fuera ni ampliada ni remodelada. En principio, inicialmente durante la Edad Media, durante el siglo XIII, incluso hasta el siglo XIV,
hubo bastantes esperanzas fundadas en el que algunos reyes como Alfonso IX o Alfonso X favorecieron a los pobladores que quisieran venir aquí con algunos privilegios como era eximirles del pecho regio, pero evidentemente eso no atrajo pobladores porque, como te digo, el impulso repoblador estaba ya agotado. Sabemos también que en aquella época había un hospital anejo al Templo del Espíritu Santo, hospital del que tenemos noticias o en las últimas hasta el siglo XV. Después no hemos vuelto a saber nada de él. Este pequeño templo es en la actualidad sede de 2 cofradías, la del Espíritu Santo y la del Cristo de Valderrey, todo un orgullo para su pequeño barrio. Las pocas fundaciones que hubo aquí se resumieron única y exclusivamente a la cofradía de San Isidro, fundada en el intervalo entre 1750 y 1800, no tenemos la fecha concreta de su fundación, que ha sido la más singular, hasta que se fundó en el año 1975 la Hermandad del Espíritu Santo, y luego con la erección de parroquia en 1987 por don Eduardo Poveda, se le incluyó como iglesia aneja a la ermita de Valderrey y por lo tanto hoy está también aquí la cofradía de Valderrey, tiene aquí su sede, incluso su titular, el Cristo de Valderrey. Decir que precisamente por ser muy poca la feligresía y la pobreza de la iglesia, en el arreglo parroquial de 1895 se sustituyó como parroquia anexándola a la iglesia de San Lázaro, que fue la parroquia matriz hasta este decreto que te digo de don Eduardo Poveda. Artísticamente, la Iglesia del Espíritu Santo es un templo muy modesto con la austeridad como característica principal. De su decoración cabe destacar el rosetón que luce, ahora mejor que nunca después de la rehabilitación. En pareja, como digo, con el románico, con las características del románico zamorano, ¿no? Una planta rectangular con testero plano, pocos elementos decorativos, las impostas, este rosetón del testero, que es igual a los de Santiago del Burgo, y los canes de los aleros, que son también muy similares a los de San Juan, Santiago del Burgo, Los Remedios, y los especialistas piensan que posiblemente fuera el mismo taller el que trabajó aquí en esta modesta iglesia. Otros, en cuanto a pinturas murales, hay en las antiguas cruces de consagración, quedan muy maltrechas las del hastial y las del muro de norte, y la de la cabecera, que no vemos ahora, que es la mejor conservada, que efigie al Tretamorfos. Y por único hay un arcosóleo aquí que pudo haber sido pensado para la sepultura de algún abad, y aquella otra escultura pétrea, una escultura yacente del sepulcro de un abad que fue de esta iglesia, Franco de Rivera, que se construyó, o que murió este señor en el año 1350, tanto en época medieval como en época moderna, apenas creció, no fue necesario hacer aquí grandes cambios, de manera que ha llegado hasta nosotros después de 800 años prácticamente casi podríamos decir intacto, salvo la armadura, la techumbre, que sabemos que Gómez Moreno la llegó a ver, la primitiva, una armadura que él dató en el siglo XV, morisca, interesante, que llegó maltrecha a la segunda mitad del siglo XX, y cuando en 1963 se acomete una primera obra de consolidación del templo fue sustituida. Del mobiliario antiguo quedan muy pocas cosas. El Cristo del Espíritu Santo, que hoy lo vemos entero, pero que apareció mutilado precisamente en el hueco practicado aquí en el presbiterio cuando las obras, hubo que reconstruirle un brazo, una parte de la mano y los pies que tenía cerrados. Es del mobiliario del templo lo más significativo, junto con un cuadro que hay aquí de la Avenida del Espíritu Santo, que formó parte también de de lo más significativo de la iglesia, porque luego a un templo modesto también correspondía, unos bienes y unos enseres bastante modestos. Las obras de Zamora románica han devuelto a esta pequeña parroquia su pequeño esplendor, aunque todavía los expertos le ponen un pero. La iglesia estaba consolidada, no había problemas de consolidación. Lo que ha hecho Zamora románica, lógicamente, ha sido limpieza de paramentos. El muro sur que no vemos se le ha devuelto un poco su traza original, puesto que esa puerta estaba tapiada. Había también un cuarto para la calefacción que se ha eliminado, se ha arreglado y se ha dotado la sacristía. En fin, se ha hecho un trabajo importante. Creo que el proyecto Zamora románica es algo digno de elogiar, posiblemente porque los políticos no han metido la cuchara ahí y entonces dejan trabajar a los técnicos. Lógicamente tiene también sus problemas, pero creo que está consiguiendo que templos en Zamora que estaban consolidados, el entorno y las mejoras sean manifiestas. Hay aquí un problema en esta iglesia, y es que lamentablemente la cabecera sigue
tapada por una vivienda. Claro, Zamora Románica no puede dar el paso de expropiar esa vivienda. Curiosamente, una vivienda que es de construcción reciente, porque hoy proyectaré aquí yo una imagen de 1920 en el que había una especie de huerto alrededor de la iglesia, pero no estaba tapada la cabecera, algo que también habrá que ir pensando en el futuro, puesto que supongo que tampoco la expropiación de una sola vivienda sea mucho problema para liberar el templo por la cabecera, porque por los pies, por el hastial, está prácticamente libre, ¿no? Una iglesia situada en el corazón del barrio del Espíritu Santo que se ha reabierto al culto para orgullo de la que sigue siendo su pequeña feligresía. Este año 2011 cumple 800 años con el objetivo de durar otros tantos con tan buena salud.